Parafraseando al doctor Gómez Gallego, el deportista de élite nace o se hace. En este caso, si nos fijamos a nuestro alrededor, observamos una amplia variabilidad fenotípica, es decir, distintos caracteres observables, distinta altura, distinto peso, distinto color del pelo, de los ojos, distintas características físicas, pero también otro tipo de características, habilidades sociales, rendimiento académico, deportivo. No todos somos iguales de buenos en todo ni igual de malos. Todo esto es responsable nuestro ADN. El ADN es una molécula universal que está presente en todos los seres vivos. Tiene información de lo que seremos y lo que somos en cada momento. La sucesión de esas 4 letritas es la responsable de todo nuestro organismo. Ojo, nosotros no somos al 100% una transcripción de la molécula de ADN, sino que hay que tener en cuenta también el ambiente, cómo lo modula. Dónde vivimos, altitud, latitud, si vivimos en un ambiente rural, en un ambiente urbano, o cómo vivimos, nuestros hábitos de vida, si practicamos ejercicio, nuestra dieta, alimentación, si fumamos o no. Por tanto, fenotipo siempre es la combinación de genotipo más ambiente. Como he comentado, la molécula de ADN es la responsable de la herencia, se transmite de generación en generación. Y una característica muy importante es que solo esa sucesión de letritas es la responsable de generar un nuevo organismo. Es un ejemplo maravilloso de cómo una molécula almacena y tiene toda la información de cómo somos y cómo seremos. Es una molécula muy larga, de aproximadamente 2 metros de longitud, que se almacena en el núcleo de nuestras células, que es aproximadamente de 10 micras. Tiene que estar altamente compactada para encontrarse almacenada ahí. Está formada por la sucesión de nucleótidos, unos pequeños monómeros, que están formados por una estructura hidrocarbonada, un fosfato y una base nitrogenada, que es la parte diferencial, adenina, timina, citosina y guanina. Son las 4 bases que siempre que nos ponen en contacto con la secuencia de ADN es las que observamos, esa sucesión de letritas, porque es la parte diferencial de esta hebra. Es increíble cómo una molécula tan sencilla y elegante lo dice todo de cómo somos y cómo seremos. Cada uno somos reflejo de nuestra molécula de ADN. En este caso, la estructura tridimensional de la molécula de ADN se estableció en los años 50, la doble hebra que todos conocemos, debido a experimentos y trabajos de Wilkins, de Watson y Crick, gracias también a la contribución esencial de Rosalind Franklin. Más adelante recibieron el premio Nobel por este descubrimiento, dejando al lado a Rosalind Franklin, un ejemplo más de discriminación y sexismo en la ciencia. En el año 2001 se publicó el primer borrador del genoma humano, la sucesión de los 3.500 millones de letritas que contiene nuestro ADN. Aproximadamente sería como la mitad de la población mundial, toda esa sucesión de letritas, una detrás de otra. Pero podemos estar tranquilos porque conocemos toda la sucesión de letritas, pero todavía no sabemos para qué sirven la mayoría de ellas. Se establecieron gracias a financiación pública y privada y se publicaron de forma simultánea este primer borrador en Science y en Nature. Es increíble cómo la sucesión de estas 4 letritas determina al final si somos un ser humano, somos un animal, somos una planta, somos un insecto. Obviamente vamos a estar más próximos de organismos más cercanos filogenéticamente a nosotros. Si comparamos, por ejemplo, la secuencia de un fragmento de un gen, como puede ser el gen que codifica una proteína, que es la leptina, que está relacionada con obesidad, vamos a ver puntos que coinciden, ¿no? Bases que son las mismas en ambas secuencias, ya sea de un ratón, ya sea de un humano, como en la imagen. Pero vamos a tener puntos que se diferencian, que no coinciden, que aparecen en uno, no aparecen en otro. Es decir, tenemos distintos gaps o mismatch. Estas regiones que no coinciden hacen que seamos diferentes. Es curioso también cómo inicialmente se estableció que lo más normal era que hubiera una relación entre complejidad de los organismos y longitud de la hebra de ADN. Pero a medida que se fueron publicando los primeros borradores de secuencias de distintos organismos, se dieron cuenta de que no había ninguna correlación, no tiene nada que ver el tamaño de la molécula de ADN con la complejidad del organismo. De hecho, como se ve en la imagen, organismos tan sencillos como puede ser una ameba o una cebolla poseen
moléculas de ADN sustancialmente mayores que el ser humano, que se encuentra a la derecha, justo situado entre una rana y una gallina. Son moléculas totalmente distintas en tamaño. Asimismo, dentro de nosotros, como individuos, como especie, hay una amplia variabilidad en mi secuencia de ADN. Vamos a tener mayoritariamente cambios o diferencias de un único nucleótido, de una única letrita, que están presentes en la población en más de un 1% y hace que seamos diferentes. Eso es lo que se denominan polimorfismos genéticos o SNPs, Single Nucleotide Polymorphism. Si tenemos en cuenta, como he comentado, que nuestro genoma está formado por 3,5 millones de letritas, 3.000 millones y medio de letritas, y aparece un cambio cada 1.000 nucleótidos, aproximadamente cada uno de nosotros poseemos 3 millones de letritas que nos hacen diferentes y que hace que seamos altamente variables. Esto está relacionado con todas las posibilidades que codifican nuestros genes. Es decir, nosotros tenemos un gen y tenemos diversas variantes que codifica ese gen. Estas variantes son lo que se denominan alelos, por ejemplo. El alelo que codifica al color del pelo. El gen que codifica al color del pelo. Tendremos el alelo que codifica para el castaño, el alelo que codifica para el pelo negro, etcétera, etcétera. Podemos poner otro ejemplo. Una enzima que metaboliza un fármaco. Tengo distintas variantes de ese gen. Puedo tener un metabolizador rápido, lento o normal, siendo un individuo más o menos sensible a ese fármaco. Lo mismo lo podríamos extrapolar, ¿por qué no?, al rendimiento deportivo. Puede haber variabilidad o no debido a la genética. Según Armstrong, uno de los padres de la fisiología, un deportista olímpico debería de tener mucho cuidado cuando elige a sus padres. ¿Realmente existe una relación entre genética y variabilidad en el rendimiento deportivo? Y de ser así, ¿en qué porcentaje? ¿Cómo se ve influenciado este rendimiento deportivo por la genética? Bueno, pues es una cuestión que no es muy sencilla de responder, pero sí que está claro que el talento definido como un rendimiento deportivo óptimo viene determinado por una serie de caracteres. Por un lado, caracteres externos, ambiente, entrenamiento, dieta. Y por otro lado, caracteres internos, es decir, características físicas y fisiológicas del individuo que son heredables, básicamente nuestro ADN. Se ha descrito que hay una influencia genética en la variabilidad del rendimiento deportivo que oscila entre un 30 y un 80%. A día de hoy hay más de 200 genes identificados relacionados con variabilidad en el rendimiento deportivo. A grosso modo, se pueden clasificar, por un lado, genes que están relacionados con el sistema muscular, la estructura muscular, o genes que están relacionados con la obtención de energía a nivel celular o bien con el sistema cardiovascular. De los genes que han sido identificados con sus variantes genéticas asociadas, hay uno que es de los más estudiados y que inicialmente se estableció una relación más clara. Es el gen ACTN3, que codifica una proteína que es la alfa-actinina 3. Este gen inicialmente se denominó el gen de la velocidad, pero fue al principio cuando se descubrió. A día de hoy, gracias a numerosos estudios publicados, ya le podemos denominar como algo más que el gen de la velocidad, porque está relacionado, además que con velocidad, con resistencia, con daño muscular, con longevidad, con envejecimiento saludable. Es decir, ha ido variando un poco las relaciones y lo que nosotros conocemos de este gen. Como he comentado, este gen codifica una proteína, que es la alfa-actinina 3. Esta proteína se expresa exclusivamente en las fibras tipo 2, que son fibras de contracción muscular rápida, en el sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional básica de las fibras musculares. Y está relacionada con una contracción muscular mucho más explosiva, mucho más rápida todavía, si cabe. Hay una variante, un polimorfismo genético descrito en este gen, el R577X, con dos alelos, dos posibilidades distintas. El alelo R, que codifica una arginina y está relacionado con poseer una proteína activa, es decir, yo sí que tengo esa alfa-actinina 3. Y por otro lado, el alelo X, que codifica un codón stop. Por lo tanto, el individuo que posea ese alelo no posee la proteína, no posee esa ventaja adaptativa de serie. Pero no hay que olvidar que nosotros, o yo estoy hablando en todo momento de ser humano, somos individuos diploides. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos copias de nuestro material genético. Tenemos dos pares de cromosomas, el que yo he heredado de mi padre y el que he heredado de mi madre. Tenemos toda la información por duplicado.
tendremos 2 alelos para cada uno de los genes. Y en el caso, obviamente, de la variante asociada al gen de la alfa-actinina 3, tendremos también 2 variantes asociadas. Tenemos la información por duplicado. De tal forma que, atendiendo a la clasificación según genotipos, tenemos individuos que serán RR, que han heredado los 2 alelos R de sus progenitores, por tanto, tienen una contracción explosiva, ¿no?, de serie mucho más rápida. Individuos RX, que han heredado de un progenitor el alelo R, otro el X, bueno, están a mitad, ¿no?, un 50% de contracción explosiva. Y, por otro lado, estarán los individuos XX, que no poseen esa proteína. Por tanto, no poseen esa ventaja adaptativa. Eso sí, de momento, no está relacionada con ninguna patología. Si hablamos de prevalencias, aproximadamente el genotipo XX tiene una prevalencia en población caucásica en torno a un 18%. Si nos movemos a otra serie de poblaciones, alcanzamos distintas prevalencias en función de la etnia, sobre todo. Pero es el genotipo RR, el que está relacionado con una contracción mucho más explosiva, el que ha sido relacionado en este caso con un rendimiento deportivo óptimo en determinados grupos de deportistas, sobre todo velocistas, que necesitan una concentración muscular, una contracción muscular mucho más explosiva. Asimismo, también se ha encontrado una mayor prevalencia, mayor porcentaje de individuos RR en grupos de velocistas, sprinters de élite. Yo en todo momento estoy hablando de prevalencias, no hablo de variables absolutas, un porcentaje elevado. Quiero decir que en ese grupo de deportistas al mismo nivel, que se encuentran dentro de un fenotipo homogéneo, vamos a tener, sí, una amplia mayoría de individuos RR, pero también vamos a tener individuos XX, individuos RX. Es decir, individuos que no parten de ese dopaje genético de serie, de esa ventaja adaptativa de serie, pero fenotípicamente se encuentran ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, trabajo, esfuerzo y tiempo hace que se posicionen al mismo nivel. Creo que, llegados a este punto, estamos preparados para contestar la pregunta que yo he hecho inicialmente, ¿no? ¿El deportista de élite nace o se hace? Pues sí, tenemos una contribución genética directamente relacionada con la variabilidad en el rendimiento deportivo. Pero, ojo, no hay que olvidar la contribución igual de importante del ambiente. Así que un consejo a todos: entrena, entrena, entrena.